tenemos minería artesanal y de pequeña escala, ¿no? Exitosa. Pero ahora ciertos voceros del sector minero informal han creado una categoría que dicen mineros ancestrales que están desde antes de la llegada de los españoles casi, ¿no? Y que realizan una actividad. Yo particularmente me sorprendo de pretender disfrazar la realidad, ¿no? Y creo que todo, ¿Cuáles son las absolutamente categorías? todo, ¿no? Porque ya han anunciado incluso extremar sus protestas y lo más curioso es que tenemos una anuencia y complicidad del Congreso que acepta y escucha todas sus exigencias, ¿no? Están pidiendo 2 años y nuevamente para mí ninguna norma va a resolver esta problemática si se sigue con esta política de extender. Usted habló de 2016, pero esto ya tiene 22 años de existencia. Antes de que fuese el REINFO se llamaba registro de saneamiento, antes del registro de saneamiento se llamaba registro de declaraciones de compromiso y nuevamente encuentran respuestas de modificar o cambiarle el nombre para continuar con esta misma situación. En 6 meses, dada la situación que vemos actualmente, no va a avanzar nada, no se va a cumplir nada y cuando llegue el plazo nuevamente vamos a tener una protesta que va a exigir que se amplíe y esa es una constante. Yo me preguntaría, ¿quién está financiando a estos mineros que están protestando o quienes dicen ser mineros en el centro de Lima y en las distintas partes de nuestro país, ¿no? Veamos de dónde está saliendo el recurso, a quién les alcanzan los recursos, cómo se tiene recursos para pagar campañas millonarias en medios de comunicación, en distintos medios de comunicación, en prime time estamos viendo cómo anuncian y ya se han creado una nueva categoría de mineros ancestrales que no existe y me parece bastante particular cada vez más, ¿no? Eso no existe. Nosotros hemos hablado hace poco porque esta problemática tiene ya varios días. Los mineros tienen apostados frente al Congreso de la República cerca de 10 días y hemos hablado con usted hace poco y le preguntaba yo de mineros ancestrales. Esto no existe, no hay esta categoría de mineros ancestrales, son informales y legales, punto. Tenemos minería artesanal y de pequeña escala, Exitosa. ¿no? Pero ahora ciertos voceros del sector minero informal han creado una categoría que dicen mineros ancestrales que están desde antes de la llegada de los españoles casi, ¿no? Y que realizan una actividad. Yo particularmente me sorprendo de pretender disfrazar la realidad, ¿no? Y creo que todo, ¿Cuáles son las categorías legales? ¿Cuáles son las categorías legales? Pequeño minero, minero artesanal. Esa es lo que la ley señala. Ah, ya, Luego tenemos la artesanal minería y la gran pequeña minería. Artesanal Sí. y pequeña minería. Ancestral, eso se lo han inventado. Para mí sí, concretamente, ¿no? Y vienen a decirnos que estaban presentes en el tiempo. Y bueno, nuevamente, veamos también, bueno, si quisiéramos hacer un análisis antropológico, ¿no? Desde cuándo están presentes, porque nos están ya tratando de generar categorías para confundir y en ese caos y en esa confusión, sencillamente la situación no avanza. Entonces, cuando nos cuentan la historia de que los mineros ancestrales fueron despojados por los poseedores ahora legalmente de las concesiones mineras, ¿no es exacto? Para mí, ¿no? Veamos nuevamente de dónde vienen muchas de estas personas. Hay situaciones de incremento de actividad minera en distintas regiones del país que se desplazan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría la minería en los cuerpos de agua, en los ríos amazónicos, con gente que viene desde Puno, desde Madre de Dios, de Arequipa, o gente de la Amazonía Central o de la Sierra Central que se ha desplazado a Patás o a distintas regiones. Veamos simplemente, bueno, hagamos un análisis, ¿no? Si quisieran ver esa categoría y vean dónde están sus DNIs, y creo que en el sistema nos va a arrojar desde dónde vienen y no nos vengan a contar una historia que no es exacta. Pero nuevamente, más allá del plazo, que pueden querer ahora 2 años, no se va a resolver si verdaderamente, por un lado, no hay un compromiso de estos señores mineros de cumplir las exigencias. Mire usted, para poder permanecer, a ver, vayamos más atrás. En el REINFO actualmente hay 86,000 personas, 86,000 inscripciones. Esas 86,000 inscripciones representan a 56,000 personas naturales, ¿no? Y de ese universo de 86,000, solo 20,000 han mantenido su REINFO vigente. Los demás no lo han mantenido vigente. ¿Por qué? ¿Y por qué uno se pregunta? ¿Es muy difícil mantenerse en el REINFO? Mire, son 3 condiciones. Tener un RUC, no me dirá que obtener un RUC es muy complejo, ¿no? Lo siguiente es declarar lo que produces y hay un sistema dentro del Ministerio de Energía y Minas que lo que uno produce lo declara en ese sistema
que tampoco se ha cumplido. Y lo tercero es presentar tu instrumento ambiental como tu estudio de impacto ambiental, pero con otras características mucho más simples y bastante flexibilizadas en el último tiempo. Y dice presentada, ni siquiera dice aprobada. Esas tres exigencias mínimamente que uno ve y que puede entender que son bastante sencillas, ni siquiera han sido cumplidas. Y esto demuestra claramente la voluntad de un grueso grupo de cumplir o no cumplir.